¿Alguna vez has cerrado los ojos e imaginado cómo se vivía en las tardes de los años 60? Esas caminatas relajadas por la Alameda, con el aire impregnado del dulce aroma de las paletas de caramelo que vendían en cada esquina, y el cielo lleno de globos que parecían danzar al ritmo del viento. Eran tiempos distintos, donde la vida transcurría con una calma que hoy sentimos lejana, pero que estaba cargada de un encanto que se grabó en el corazón de quienes la vivieron. En Recuerdos de una época queremos transportarte a esa década mágica, cuando todo parecía más sencillo, pero rebosaba de momentos que hoy nos arrancan suspiros de nostalgia. Vamos a desenterrar esos tesoros del pasado, las latas plateadas de chocomil que abríamos con emoción, los boletos de cartón del metro que guardábamos como trofeos, y esas fiestas de cumpleaños donde el chocolate caliente humeaba en las tazas y las piñatas, hechas con manos artesanas, no necesitaban personajes de televisión para hacernos felices. ¿Sientes ya esa chispa de añoranza? Prepárate, porque este viaje al pasado está diseñado para hacerte sonreír, reflexionar y tal vez soltar un no manches, yo viví eso. Acompáñanos en Recuerdos de una época a revivir los instantes que convirtieron a los años 60 en una etapa inolvidable en México. La vida en esa década tenía un compás diferente, un ritmo que invitaba a detenerse y apreciar los detalles. El sonido de las risas infantiles, el crujir de las hojas bajo los pies, o el tintineo de las monedas con las que comprábamos dulces. Si tuviste la suerte de crecer en esos años, o si has escuchado las historias de tus padres o abuelos, sabrás que eran días donde la magia estaba en lo cotidiano. Así que toma asiento, ajusta tu cinturón imaginario y déjate llevar por este recorrido que promete emociones a cada paso. ¿Estás listo para volver a los 60 con nosotros? La magia de las tardes en la Alameda. Si hay un lugar que encapsula el espíritu de los años 60, ese es la Alameda Central. Imagina una tarde de sábado o domingo, el sol bañando los caminos empedrados, las familias llegando con sus mejores ropas para disfrutar de un momento juntos. Los niños, con sus zapatos lustrados y sus caras llenas de ilusión, corrían detrás de globos de helio que flotaban en tonos rojos, amarillos y azules, mientras los padres caminaban despacio, charlando entre sí o vigilando desde una banca cercana. El sonido característico del carrito del paletero, con su clink clink metálico, era como una campana que anunciaba la llegada de un placer sencillo, paletas de fresa, limón o vainilla que refrescaban el día. No muy lejos, las parejas jóvenes paseaban tomadas de la mano, compartiendo un helado de cono o una bolsa de cacahuates garapiñados, disfrutando de esos instantes de calma que hoy parecen un lujo perdido. Y luego estaba el vendedor de algodones de azúcar, un personaje casi mágico con su máquina zumbante que transformaba el azúcar en nubes rosadas o blancas. Los pequeños se arremolinaban a su alrededor, con los ojos brillantes, esperando su turno para sostener esa delicia pegajosa que se deshacía en la boca como un sueño efímero. Era un espectáculo sencillo, pero lleno de vida. Las risas, los gritos de «mira, papá», y el murmullo de las conversaciones llenaban el aire. La Alameda no era solo un parque, era un punto de encuentro, un espacio donde la ciudad se detenía por un momento para respirar. Había también quienes llevaban cámaras Kodak para capturar esas escenas. Un niño con su globo, una abuela ofreciendo un pedazo de pan a las palomas, o un grupo de amigos compartiendo anécdotas bajo los árboles. Todo esto formaba parte de un ritual que, aunque humilde, tenía una belleza profunda. En Recuerdos de una época, queremos que cierres los ojos y te imagines ahí, sintiendo el césped bajo tus pies, el sol tibio en tu rostro y el sabor dulce de un algodón de azúcar en tus labios. Porque en los 60, hasta lo más simple se convertía en un recuerdo eterno. El sabor único del chocomil. Hablar de los años 60 sin mencionar el chocomil es como olvidar un pedazo esencial del pasado. Esa lata de metal, con su diseño clásico y su tapa que había que abrir con cuidado, era un ícono en las cocinas mexicanas. Dentro, el polvo de chocolate prometía un desayuno o una merienda que sabía a hogar. Prepararlo era todo un proceso. Primero, la leche calentándose en la estufa, con ese aroma que llenaba la casa. Luego, las cucharadas de chocomil que caían en la taza, disolviéndose poco a poco mientras revolvías con paciencia. Las mamás y abuelas solían acompañarlo con una frase como «tómatelo todo», que te va a hacer crecer fuerte y sano. Y aunque muchos nos quedamos esperando ese estirón prometido, el sabor era una recompensa suficiente. Abrir la lata era una experiencia en sí misma. El sonido del metal al ceder, el polvo que se escapaba como una nube tenue, y ese olor a chocolate que te envolvía de inmediato. No había nada más reconfortante que sentarte a la mesa, con el radio de fondo tocando boleros o canciones de Pedro Infante, y disfrutar de esa bebida que parecía hecha con amor. En los 60,
El chocomil no era solo un producto, era parte de la rutina familiar, un momento de unión entre generaciones. Hoy en día, aunque sigue existiendo, los envases de plástico no tienen el mismo peso ni la misma historia. Aquellas latas de antaño eran reutilizadas después. Algunas guardaban clavos, otras botones o hilos de costura, convirtiéndose en pequeños tesoros domésticos. En Recuerdos de una época, queremos que recuerdes ese instante en que sostenías tu taza, con las manos calentitas y el corazón lleno, porque el chocomil no solo alimentaba el cuerpo, también nutría el alma. ¿Te pasaba que a veces intentabas sacar hasta el último granito de polvo con la cuchara? Era casi un juego, una forma de alargar el placer de ese sabor que hoy, al evocarlo, nos transporta directo a la infancia. La Ciudad de México en los 60. La Ciudad de México en los años 60 era un lugar que hoy apenas reconocemos. Imagina el Paseo de la Reforma como una avenida amplia pero tranquila, sin el bullicio de los claxones ni los edificios altísimos que ahora la dominan. Los árboles y las áreas verdes todavía tenían espacio para respirar, y los autos pasaban con menos prisa, dejando que los peatones disfrutaran del paisaje. La fuente de petróleos, con su diseño elegante, era un punto de referencia rodeado de jardines bien cuidados y casas residenciales, no el caos vehicular que conocemos hoy. Las calles tenían un aire más humano, más cercano, donde el trajín de la modernidad aún no había impuesto su ritmo acelerado. El transporte público también era parte de esa identidad única. El metro llegó en 1969, y con él vinieron esos boletos de cartón que eran pequeñas obras de arte, sencillos, con su tinta negra y su textura áspera, pero tan especiales que muchos los guardaban como recuerdo. Subirse al vagón era una novedad, una aventura que marcó el inicio de una nueva era para la ciudad. Antes de eso, los camiones reinaban las calles, vehículos robustos con asientos de madera o metal, donde el chofer era el rey indiscutible. Siempre había música a todo volumen, rancheras, boleros o lo que él quisiera, y los pasajeros, resignados, se dejaban llevar por el sonido mientras miraban por la ventana. Las paradas no siempre eran precisas, y a veces había que gritar «bajan» para que el conductor frenara. En los barrios, las calles empedradas y las banquetas anchas invitaban a caminar, a saludar a los vecinos o a detenerse en una tiendita por un refresco. En Recuerdos de una época, te invitamos a imaginarte en esa ciudad más pausada, donde el trayecto era tan importante como el destino, y cada rincón guardaba una historia que contar. El aeropuerto y Chapultepec, rincones con historia. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en los 60 era un lugar completamente diferente al de ahora. No había pasillos interminables ni filas de tiendas de lujo. En cambio, ofrecía una atmósfera acogedora y cercana. Las familias se reunían en un balcón al aire libre para despedir a sus seres queridos, agitando pañuelos mientras los aviones despegaban con un rugido que llenaba el cielo. Era un ritual emotivo, casi teatral, que convertía cada viaje en una escena digna de una película en blanco y negro. Los niños se asomaban fascinados, contando los aviones o imaginando a dónde irían, mientras los adultos charlaban sobre las noticias del día. Todo era más simple, más humano, y ese ambiente cálido se ha perdido con las terminales modernas. Por otro lado, el bosque de Chapultepec era el corazón verde de la ciudad, y en los 60 tenía un encanto especial. El trenecito de la segunda sección era una joya, un pequeño ferrocarril que recorría el parque con su silbato alegre, llevando a familias enteras en un paseo que parecía sacado de un cuento. Los niños lo esperaban con ansia toda la semana, y si te portabas bien, el domingo incluía ese viaje mágico seguido de un helado de vainilla o fresa comprado a un vendedor ambulante. El sonido de las ruedas sobre los rieles, el viento en la cara y las risas de los pasajeros creaban una experiencia que no necesitaba tecnología para ser emocionante. Hoy, ese trenecito está abandonado, cubierto de óxido y maleza, aunque hay planes para restaurarlo. Sin embargo, para quienes lo vivimos, ningún juego moderno puede igualar la felicidad de esas tardes en Chapultepec. En Recuerdos de una época, queremos que revivas esos momentos, que sientas el traqueteo del tren y el sabor del helado en tu lengua, porque eran instantes que definieron una infancia feliz. Mercados y productos con encanto. Los mercados de los años 60 eran un universo propio, llenos de vida y color. La Merced y Jamaica, recién inaugurados en esa década, eran ejemplos perfectos, pasillos amplios y bien organizados, puestos con toldos impecables y vendedores que saludaban con una sonrisa. Las familias llegaban con sus canastas de mimbre, listas para comprar frutas frescas como mangos jugosos, naranjas recién cortadas o plátanos maduros que llenaban el aire con su dulzura.
Los niños correteaban entre los pasillos, tentando a sus papás por un dulce típico, un caramelo de coco, una oblea con cajeta o un pedazo de ate con queso. También estaban las flores, montones de rosas, cempasúchiles y claveles que las mamás elegían con cuidado para decorar la casa. Era una experiencia pausada, sin el caos del comercio informal que hoy domina estos lugares. Cada visita era casi una tradición familiar. Y luego estaban los productos que marcaban la época, como las latas de galletas metálicas. Con sus diseños florales o geométricos, eran tan bonitas que parecían gritar «ábreme». Pero, ¡ay! ¿Cuántas veces la ilusión se rompía al encontrar dentro agujas, hilos o botones de la abuela en lugar de las galletas prometidas? A pesar de la decepción, esas latas se ganaron un lugar en los hogares. Se usaban para guardar desde monedas hasta cartas viejas, convirtiéndose en cápsulas del tiempo que aún hoy sobreviven en algunos cajones. En Recuerdos de una época, te invitamos a recordar esos días de mercado, el peso de la lata en tus manos y el bullicio alegre de los puestos, porque eran detalles que daban sabor a la vida. Juegos y diversión infantil. La infancia de los 60 tenía un brillo especial, y gran parte de eso se vivía en los parques públicos. Imagina un sábado por la tarde, el sol cayendo suave sobre un parque lleno de juegos de metal pintados en colores vivos. Había columpios que chirriaban con cada vaivén, resbaladillas que quemaban un poco en verano pero que igual te lanzabas a recorrer, y subibajas que subían y bajaban con el peso de tus amigos. No había pantallas ni juguetes electrónicos, pero esos juegos sencillos eran más que suficientes para llenar horas de diversión. Los niños gritaban, «¡Me toca!» o «¡Más alto!», mientras las mamás y abuelas vigilaban desde una banca cercana, tejiendo o platicando con las vecinas. A veces, un vendedor de raspados pasaba con su carrito, ofreciendo conos de hielo con jarabe de tamarindo o grosella que refrescaban la garganta después de tanto correr. También estaban las canicas, el trompo y el yoyo, juegos que requerían destreza y paciencia, y que pasaban de hermano mayor a menor como herencia preciada. En las colonias, las calles mismas eran un patio de juegos. Una pelota improvisada con trapos servía para un partido de fútbol que duraba hasta que la luz del día se iba. Era una época donde la imaginación era la reina, y lo simple se transformaba en extraordinario. En Recuerdos de una época, queremos que escuches de nuevo esas risas, que sientas el metal frío del columpio y el polvo en tus rodillas, porque así se vivía la felicidad en los 60. Momentos históricos, los Juegos Olímpicos de 1968. Los años 60 no solo fueron de vida cotidiana, también trajeron eventos que marcaron la historia de México, como los Juegos Olímpicos de 1968. Fue un momento de orgullo nacional, los primeros Juegos en América Latina y en un país de habla hispana, con el Estadio Olímpico Universitario como epicentro. La ceremonia de inauguración, transmitida en televisiones de bulbos que tardaban minutos en calentarse, fue un espectáculo que unió a millones de mexicanos frente a la pantalla. Ver a los atletas desfilar, las banderas ondeando y el pebetero encendiéndose con la flama olímpica era algo que erizaba la piel. Las calles se llenaron de emoción, y en las casas se hablaba de las competencias como si todos fuéramos expertos en atletismo o natación. La teleguía, esa revista especial con el calendario completo de eventos, era un objeto codiciado. Sus páginas detallaban fechas, horarios y disciplinas, y muchos la hojeaban con lápiz en mano para no perderse nada. ¿Tuviste la fortuna de ir al estadio? Si guardas un boleto, tienes un pedacito de ese legado. Los Juegos no solo trajeron medallas, también dejaron postales imborrables. El salto de Bob Beamon, el puño en alto de Tommy Smith y John Carlos, y el ambiente festivo que inundó la ciudad. En Recuerdos de una época, te llevamos de vuelta a ese octubre del 68, cuando México brilló ante el mundo y cada rincón de la capital vibró con una energía que aún resuena en nuestra memoria. Cultura pop y detalles cotidianos. La cultura de los 60 estaba llena de detalles que hoy nos arrancan una sonrisa nostálgica. La brillantina Bouquet Colgate, en su frasquito pequeño pero poderoso, era un básico en los tocadores. Los niños la usaban para peinarse impecables rumbo a la escuela, y los adultos la aplicaban para un look elegante que brillaba bajo la luz. La crema teatrical, con su envase metálico en tonos rosa y azul, era la reina del cuidado de la piel. Las mujeres la extendían con cariño, y su aroma suave se quedaba en el aire como un sello de la época. En las calles, las carpas de títeres eran un teatro al alcance de todos. Marionetas de madera y trapo cobraban vida para contar historias de princesas, brujas o héroes, sacando risas y algún que otro susto entre los niños que se sentaban en el suelo, embobados. Los refrescos también tenían su magia, botellas de vidrio grueso de Pepsi o Coca-Cola, con diseños que hoy son reliquias, se abrían con un pop que anunciaba un trago helado.
Y los dulces, caramelos de menta, chicles en envolturas de colores, chocolates envueltos en papel aluminio. Costaban solo unas monedas, pero valían oro en felicidad. En recuerdos de una época, te invitamos a oler de nuevo esa brillantina, a escuchar las risas en la carpa y a saborear esos dulces, porque eran los detalles que hacían grande lo pequeño. Volver a los años 60 con recuerdos de una época es como abrir un álbum de fotos gigante, donde cada imagen tiene un olor, un sonido y una emoción. Las monedas de 20, 5 o hasta un centavo, con sus diseños grabados como miniaturas de arte, alcanzaban para un dulce o un boleto de camión. Las calles de Insurgentes, con sus nuevos distribuidores viales, eran un símbolo de progreso, pero aún guardaban la calma de una ciudad que no se había rendido al tráfico. El trenecito de Chapultepec, las carpas de títeres, las latas de galletas que a veces engañaban con su contenido. Todo forma parte de un México que creció entre tradiciones y cambios. Era una época donde lo humano estaba en el centro. Las despedidas en el aeropuerto, las fiestas con piñatas caseras, los productos con envases que contaban historias. Mirar atrás nos hace sonreír, pero también nos conecta con nuestras raíces, con ese país que nos vio crecer. ¿Qué guardas tú de los 60? ¿Un paseo? ¿Un sabor? ¿Una canción? Cuéntanos en los comentarios, porque tus recuerdos son parte de esta historia compartida. Si este viaje te tocó el corazón, dale un pulgar arriba a Recuerdos de una época, suscríbete y activa la campanita para no perderte más capítulos llenos de nostalgia. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.